Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Una disculpa porque no pude venir ayer. La razón es muy simple. Hay momentos en que uno tiene que hacer una especie de alto en el camino para pensar ciertas cosas de lo que hace y dice. Entonces ayer fue uno de esos días. Un día de reflexión. Un día de reflexión, dirían los clásicos. Entonces lo hice y aquí estoy, con mucho gusto. Primero, rápidamente, Pascal, como sabes, Banco de México genera un documento mensual que se llama Indicador de Confianza del Consumidor desde tiempo inmemorial. Este es un documento muy interesante. Yo le recomendaría a los interesados en el desempeño de la economía mexicana y sobre todo en la actitud o la visión del consumidor frente a ese desempeño, que revisen. Es muy didáctico, viene un conjunto de gráficas. ¿No repites el nombre del documento? Es Indicador de Confianza del Consumidor. De acuerdo. Apareció el 4 de julio. Hoy. Entonces, vale la pena porque prácticamente en todos los reactivos o todos los factores que mide este índice, vamos a la baja. Es decir, el consumidor como tal ha perdido la confianza que hace todavía unos meses tenía en el futuro o en el comportamiento esperado para la economía, y ha cambiado, y valdría la pena que los que tuvieran acceso a este documento en la página de Banco de México, ahí está sin problema alguno, se preguntaran a qué se debe ese cambio, por qué ese giro de 180 grados de aquel optimismo desbordado de enero, febrero, se ha convertido hoy, si no en una actitud pesimista, al menos cierta desconfianza frente al desempeño de la economía. Y la tendencia es a la baja. Bueno, esa es una cosa. Segundo, se ha desatado una tormenta en torno a esto que llaman la partida secreta del presidente, que mandata, según ellos, la ley de austeridad republicana. Lo que voy a decir no significa en modo alguno que yo esté de acuerdo con esto que se ha planteado. Lejos estoy de eso. Mi posición crítica en torno a ya sabes quién. ¿A la ley o a la interpretación? Ahorita, vamos a ver. Entonces, lo que voy a decir, pues, no significa en modo alguno que yo esté de acuerdo con la gobernación que lleva ya sabes quién, para no mencionar el apellido, ¿verdad?, para evitar dañar oídos castos. Lo primero que debemos decir es que me sorprende, una vez más, una muy amiga tuya, que la doctora María Amparo Casar afirme que la ley de austeridad republicana concede al presidente una gran discrecionalidad en el uso de ciertos recursos. Y también me sorprende que un hombre cuidadoso, puntilloso diría yo, como Sergio Sarmiento, hoy en su columna también dice exactamente lo mismo. Y haya incluso un ejército, legisladores incluso, que participaron en la discusión de este dictamen, afirmen que la ley de austeridad republicana le da al presidente esa casi partida secreta para manejarlo a su arbitrio. Siento decirles que están rotunda, cabal y completamente equivocados. ¿Por qué? Una vez más se muestra aquí la irresponsabilidad intelectual de críticos de una gobernación que no comparten. Aclaremos lo siguiente. El dictamen aprobado en el Senado de la República no es definitivo para comenzar. De acuerdo, para comenzar, hay todavía regreso a la Cámara de Diputados porque hubo un cambio trascendente ahí de 5 a 10 años, etc. Ayer platicamos de eso. Efectivamente. Muy bien. No más que este dictamen, Pascal, abarca 3 aspectos. Uno, este dictamen tiene 3 artículos. El primero, aprobación de la ley de austeridad republicana. Segundo, modificaciones
a la Ley General de Responsabilidades Administrativas Sí. y también una modificación a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Son 3 leyes. Son 3 leyes que se tocan en este dictamen. Una, Sí. aprobar una ley, Sí. y las otras 2, modificar 2 leyes. De acuerdo. Muy bien. Y resulta que cuando este dictamen habla, Pascal, de la supuesta partida secreta, está en la tercera ley. La modificación no tiene absolutamente Nada que ver con la ley de- con la ley de austeridad republicana. De acuerdo. Por lo tanto, ¿cómo Repítenos es? cuál es la tercera. Es la ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Y por qué es eso, Pascal? Porque en esa ley es donde están incluidos los elementos para el uso de recursos públicos. Una ley que se aprobó en el 2004, si no estoy equivocado, de tal manera, pues, que decir que la ley de austeridad exhibe una gran irresponsabilidad intelectual de los críticos. Y repito, no estoy defendiendo eso, lo que estoy señalando es que una crítica hay que fundamentarla, Pascal, hay que estudiar. Aquí podré yo cometer errores y los cometo sin duda alguna, pero a ti te consta que yo vengo con el soporte de lo que afirmo. ¿Qué hay que hacer? Hay que leer el dictamen, que son 71 páginas. Bueno, o sea, es el trabajo de uno. ¿Y cuál es la modificación? En el artículo 61, Pascal, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, habla de los ahorros que se podrían llevar a cabo en el ejercicio de lo que llaman técnicamente ejecutor del gasto. ¿Y qué hace este dictamen? Agrega, Pascal, en el caso del artículo 61, cambia el segundo párrafo del artículo 61 y agrega lo siguiente. Sí. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular. O sea, habría 2 opciones para la utilización de los ahorros. O el Plan Nacional de Desarrollo, lo previsto Programas ahí, prioritarios o o lo que determine el titular del Ejecutivo. en un decreto. Muy bien. Ahora dicen, es la partida secreta. Yo no sé si ahora, un alguna paso vez... para atrás, definamos ahorro. ¿Ahorro Ahorro. es subejercicio? No necesariamente, Ajá. porque la misma ley habla de uso eficiente, óptimo, ahorros producto de compactar ciertas áreas, de Ok. evitar cuestiones repetitivas, dispendios, etcétera. Es decir, incluye un conjunto de elementos, no necesariamente subejercicio. Sí, pero vamos a decir, a la Secretaría de Salud le dan 10 pesos. Correcto. Y de esos 10 pesos logra Ahorra hacer 2 pesos. 2 pesos. Bueno. Logra hacer con 8 lo que Hacía con 10. hacía con 10. En la ley actual, Ajá. en la ley vigente, en el 61 segundo párrafo, Sí. dice que esos 2 pesos que ahorró los vuelve a usar el ejecutor del gasto, Sí. es decir, los toma la Secretaría de Salud para derivarlos a otras áreas que considere. Eso cambia. Ese es el Pero la cambio. Secretaría de Salud. Es el ejecutor del gasto, técnicamente así se llama. No, Pues, no la presidencia. no la presidencia ni tampoco la Secretaría de Hacienda. Ya, Bueno, ya. entonces, ¿qué hace ahora este artículo, este segundo párrafo que sustituye al anterior del 61? Dice que será a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, la Secretaría de Hacienda tomará los programas prioritarios ahí previstos en el PND Ajá. y destinará esos ahorros que un ejecutor del gasto realizó. Pero bueno, vamos a seguir con el ejemplo. Esos 2 pesos de la Secretaría de Salud podrían destinarse, de acuerdo con esto, a un programa del Plan Nacional de Desarrollo que tenga que ver con la agricultura, ¿o no? Posiblemente, claro, Sí, o sea, porque sí. sería un programa prioritario previsto. ¿Y eso lo decide quién? ¿Hacienda? Hacienda en el primer caso o, Sí. porque viene una O que puede ser una O inclusiva Ajá. u O disyuntiva. Ahora, lo que han dicho legisladores de oposición es que eso choca con la Constitución. Muy bien. Eso lo va a determinar la Suprema Corte. Sí. Muy bien. Pero ahora vayamos al adjetivo. Partida secreta. Muy bien. Lo que pasa es que se ponen... Bueno. De hecho, a mí ayer me decían que la famosa partida secreta no era secreta. Bueno,
Alguien le puso así. Así es, pero vamos a ver por qué era secreta. Sí tiene una razón de ser de alguna manera. Esa partida, en primer lugar, era una partida, si no estoy equivocado, era la 00023 del presupuesto de egresos de la Federación. Y lo secreto era porque otorgaba al jefe del Ejecutivo discrecionalidad para en lo que quisiera. Así es. Sin comprobante alguno. Aquí podrá acusarse. Pero tenía que rendir cuentas sobre ese dinero. Bueno, en la práctica no era así. El presidente utilizaba eso para lo que quisiera. Sí, pero bueno, yo entiendo y a ver si lo aclaramos. Entiendo que sí podía usarlo en lo que quisiera, pero que aún así tenía que justificarlo. Efectivamente. Pero una justificación, por ejemplo, que una factura que no era factura, no cumplía con los requisitos fiscales, quizá un simple recibo o una simple instrucción, entréguesele a Pascal del Río 10 millones de pesos para asuntos confidenciales. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué es un absurdo? Yo entiendo lo último que dijiste, que es la lucha política. Sin embargo, cuando tú caes en esos excesos sin fundamentar, primero, la inexactitud de que está en la ley de austeridad republicana, lo cual habla de una irresponsabilidad en tu lectura. Segundo, tan no es secreto que dice aquí, en primer lugar, ¿de dónde viene eso? No viene como partida específica del presupuesto. Es decir, son ya recursos asignados a una entidad ejecutora de gasto. Ahorró y te dice Hacienda, échalos para acá. Si el Ejecutivo dice, ¿sabes qué? Tengo este programa. Ahora, otra pregunta. ¿Tendría, digamos, de acuerdo con la Constitución, el Ejecutivo que pedir permiso a la Cámara de Diputados para que le reasigne Ahí vamos. La misma Ley Federal de Presupuesto establece un porcentaje. Cuando la transferencia de recursos de un programa a otro, de un ejecutor del gasto a otro, no rebase cierto porcentaje, lo puede hacer cumpliendo con los requisitos. Y termino con esto, Pascal. Al hablar de un decreto para el uso de recursos públicos, estos recursos van a ser auditados y supervisados por dos entidades: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Entonces dice uno, señores, y repito, no estoy justificando ni apoyando. Lo que estoy señalando es la irresponsabilidad de supuestos analistas. Uno de ellos, a quien yo aprecio mucho, Sergio, creo que se dejan llevar en un momento por la superficialidad. Y eso, Pascal, contribuye a acrecentar la confusión, a debilitar la crítica que se hace y, segundo, a estar mintiendo. Y eso es lo más peligroso cuando uno se para o está sentado aquí enfrente de un micrófono. Uno tiene la obligación de investigar previamente para que tu señalamiento sea debidamente fundamentado y soportado en documentos que, como tú bien señalaste también, está todavía dentro del proceso legislativo. Vamos a ver qué hace la Cámara de Diputados, porque aquí donde dice lo que determina el Poder Ejecutivo, tú le puedes agregar siempre y cuando no rebase tal porcentaje. Es decir, tú lo acotas y resolverías ese problema. O lo de los 10 años se puede volver 5. O de los 10 años pueden 5 o 1 o 2, que es lo actual. O 20. O 20. Como ayer me decía el senador Armenta, que ojalá fueran 20. 20 porque te tendrían que pagar esos 20 años para que sobrevivas. Claro. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias, Ángel Verdugo.